Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y estamos leyendo este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la Delincuencia, de Juan Pablo Moyo. El día de hoy vamos a leer el último tema del capítulo número 5 y el último tema de este libro. Eso quiere decir que el día de hoy lo vamos a terminar. Cuéntenme qué les está pareciendo y si estás escuchando esta lectura y no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Este año 2022 son 5 años de Esquina Literaria y me gustaría llegar a los 10,000 suscriptores. El último tema se llama Intersecciones finales. El concepto de drift, a la deriva, y la caracterización del delincuente como transitorio en las obras citadas de Matza vienen a coincidir con varias teorías psicoanalíticas sobre la causación de la delincuencia juvenil y con la posibilidad de una cura repentina, o más precisamente con un súbito cambio de posición subjetiva. Ya se ha mencionado la obra pionera de Eichhorn sobre la delincuencia juvenil, en la que el abandono y la carencia se integran en una categoría psicopatológica específica denominada Verwandlostung, cuyo significado remite a los abandonados, en referencia a los que se pierden fuera de la protección de la verdad. Aquí el acento no solo recae sobre el rol del medio ambiente, sino que también resuena directamente con el término de Hilflosigkeit, que Freud usaba para definir el desamparo originario del niño y que Lacan vinculaba al emoi, falta de potencia y recursos simbólicos, y finalmente al actinau. En suma, esta pseudo-nosografía, si bien puede resultar difusa, puede concebirse enmarcada dentro de una unidad conceptual que resume la posición subjetiva de actinau en oposición al delincuente compulsivo, disocial, psicopático o criminal. Asimismo, puede establecerse un paralelo entre el drift y la deprivación como noción causal de la tendencia antisocial siguiendo la perspectiva winnicottiana, o la separación temprana según la teoría del apego de Bowlby, entre otras similitudes posibles. La delincuencia es la materialización del drift, como la tendencia antisocial es la materialización de la deprivación original o la separación temprana. Asimismo, cuando Matza indica que el delincuente actúa por desesperación para encontrar un sentimiento de humanidad, intenta explicar un movimiento de subjetivización similar al proceso adolescente descrito por Peter Bloss, y no una mera impulsividad sin sentido. En contrapartida, la noción de drift se diferencia de las categorizaciones psicoanalíticas mencionadas, de privación, separación temprana, desamparo, etc., ya que en primer lugar, la práctica analítica con delincuentes en la institución social no es una teoría sociológica, y en segundo lugar, porque esta práctica se orienta por la relación transferencial que apunta al amor, más allá de las teorías políticas o sociológicas y las normas sociales válidas, incluso en casos graves de actuación y transgresión o en plena crisis contra la institución y contra cualquier encuadre propuesto. Los primeros analistas como Eichhorn y Winnicott conseguían a través de las maniobras transferenciales algún punto de capitón para el delincuente. Desde esta posición inaugural es manifiesto que el psicoanalista no solo funciona en su consultorio, ni se propone como un crítico de la cultura desde una posición marginal. Al contrario, los primeros analistas funcionaban en el espacio social, orientado por la particularidad de cada caso y no por los universales que rigen al ejército, la iglesia o la salud mental, y evitaban las interpretaciones de la realidad social para intervenir en cuestiones sociales, sanitarias, jurídicas o criminológicas, a partir de un saber hacer con lo real, tal como irrumpen los distintos espacios colectivos. En este sentido, el naturalismo de Matza compromete una posición acorde a la de los primeros analistas, que concebían al acto delictivo como un síntoma y no como un mero insoluto, provocación, transgresión o impulsividad dirigida a la autoridad. Por esto, en términos de Zaffaroni, la experiencia psicoanalítica con delincuentes resulta útil para la construcción de una clínica de la vulnerabilidad. No obstante, la noción de acting out, reformulada por Lacan, una vez más permite una importante extensión de la vulnerabilidad más allá del aspecto social, político y económico. El objeto enigmático que produce el estado de angustia no se sitúa en la realidad y por eso nunca es una cuestión ecológica, ni una valoración de clases o el producto del sistema capitalista. La serie de actuaciones delictivas debe reubicarse en una coyuntura subjetiva, desencadenante en relación con la caída del deseo del otro. En consecuencia, la clínica de la vulnerabilidad
desde la experiencia psicoanalítica es una clínica de la acción causada por el desamparo. Justamente por esto, para el psicoanalista, la vulnerabilidad es esencialmente subjetiva y transitoria. Indudablemente, la criminología marxista cuestionaría a los psicoanalistas por no estudiar las causas estructurales que conducen a la delincuencia y porque las nociones de deprivación, separaciones tempranas, drift, acting out, trauma infantil, etc., no suponen una elección de la desviación como forma de lucha contra el sistema. Los efectos causales de las estructuras, según la terminología marxista, no pueden negarse en absoluto, pero justamente el psicoanálisis revela que la singularidad solo la introduce un sujeto con su modo de gozar, que debe distinguirse del individuo social. De allí que, en rigor, siempre es dudoso y ambiguo formular que existan condiciones sociales patológicas de antemano. Esto significa que no hay dos delincuentes iguales, aunque habiten la misma familia, el mismo leviatán, el mismo sistema capitalista, el mismo etiquetamiento o la misma subcultura. La criminología pasó de estudiar al delincuente y las causas de su comportamiento desde una perspectiva etiológica a estudiar los órganos de control social que tienen por función fiscalizar y reprimir la desviación dentro del paradigma de la reacción social. Naturalmente, los órganos de control social no solo suponen políticas e instituciones, sino que también abarcan desde asistentes sociales, psicólogos y psiquiatras, hasta policías y jueces, etc. El problema fundamental que atravesaba toda la nueva teoría de la desviación y la criminología provenía de intentar combinar una teoría crítica que llevaba a identificar el capitalismo, la sociedad de consumo o los agentes de control social como determinantes de la delincuencia, pero al tiempo que se negaba un sujeto determinado y se afirmaba la desviación como una libre opción. La paradoja es que las teorías basadas en la reacción social ofrecen a priori una explicación de la desviación individual a partir del rótulo, pero no pueden liberarse de la elección particular. El etiquetamiento social no fuerza ineludiblemente al individuo desviado a aceptar tal estigmatización e identificarse con esa etiqueta, pero el tipo de elección del desviado no está al alcance del no desviado. Esto no implica desestimar que las sanciones sociales o el haber sido objeto de tratamiento o rehabilitación produzcan efectos de precipitación en tal o cual identificación. Las opciones libertad subjetiva o determinación social conducen a un atolladero. No se trata del otro social y el sujeto tomados aisladamente, sino de sostener al mismo tiempo un margen de elección sin caer en el libre albedrío y reconocer los determinismos del otro sin la rigidez oracular de un destino predeterminado. De todos modos, la función del psicoanalista, salvo en la psicosis, va en dirección contraria al etiquetamiento, ya que cuestiona la identificación común y los ideales del grupo. El concepto de drift no se agota en la disyunción entre la elección de un sujeto libre y la determinación social, sino que se expresa cabalmente en el proceso de desviación propiamente dicho, que los subsume y los incorpora. El proceso de desviación mediado por el sujeto supone un grado de libertad que permite al delincuente hacerse responsable de sus elecciones en el transcurso de la afinidad, afiliación y significación sin negar los determinismos del otro social. En cuanto al psicoanálisis, como ha quedado demostrado, sus variados estudios sobre el tema han concluido desde el principio que la expresión aloplástica del síntoma delictivo hacia el medio ambiente implica siempre una relación del sujeto con el otro. La cuestión es que ese otro no es equivalente ni se reduce a la realidad social e histórica tal como se describe en los estudios sociológicos. La noción de real en el psicoanálisis no admite las múltiples intersecciones con las llamadas ciencias sociales, que sí aceptan una noción extendida de sujeto. Que el psicoanálisis no sea una cosmovisión implica que su interpretación no es la única ni la verdadera, y el hecho de aplicar sus conceptos al campo de la sociología, la criminología o las ciencias políticas supone una exportación demasiado amplia como para soportar el lugar y el campo en el que se han fundado. La base del psicoanálisis estructuralista implica un sujeto del inconsciente que está vinculado a través del lenguaje con las estructuras sociales que llevan en sí relaciones de poder ideológicas, jurídicas, políticas, económicas. Así, el otro se vuelve sinónimo del campo mismo de la cultura y del saber, siendo el lugar de las estructuras elementales del parentesco.
La norma social propia de las ciencias sociales y jurídicas que siguen el paradigma estructuralista termina siendo equivalente al otro abstracto del lenguaje definido como la estructura y su binarismo. Según Foucault, psicoanalistas y semiólogos se convierten en técnicos del deseo que, negando su múltiple organización, lo reducen a la ley binaria de la estructura y de la falta. Sin embargo, cuando la totalidad social se desvanece, surge una particularización del otro para cada sujeto. A la luz del seminario de Lacan sobre la angustia, el otro deja de ser una ficción simbólica que ofrece identificaciones y etiquetas al sujeto para revelarse certeramente en su dimensión real. Consecuentemente, las teorías de labeling no pueden captar la dimensión real del individuo etiquetado como delincuente. Si se examina el proceso de desviación descrito por Mazza, a la luz de la angustia y la etiología de lo real, el joven delincuente puede expresar un llamado al otro a través de su acto delictivo, o contrariamente puede haber encontrado un lugar en la subcultura delictiva. Se trata de una etiología delictiva sutil, cuya fenomenología es ir a la deriva, con pérdida de recursos simbólicos, pero que supone una dirección hacia la inclusión en la escena del mundo. En este sentido, la causación delictiva que parte de la angustia y que se expresa en el binomio pasaje al acto y acting out, conceptualmente no es edípica ni patológica. El deseo del otro no depende de la ideología del sujeto ni de su ubicación en la estructura social. Las relaciones de poder y de autoridad entre un sujeto y la estructura social en las teorías de la anomia o marxistas, pero también en las teorías de la reacción social y del conflicto, no son correlativas a la dimensión del deseo del otro como causa material real. Los fenómenos de marasmo infantil ofrecen un testimonio de la importancia vital del deseo del otro para la constitución subjetiva. La misma lógica se aplica para los variados fenómenos de drift, desamparo o abandono, es decir, múltiples efectos de no lugar que empujan a la actuación delictiva, cuya solución frecuentemente es la inclusión en una subcultura. En efecto, el proceso de desviación marxiano, presentado a partir de la dialéctica de la afinidad, la afiliación y la significación, puede traducirse como el pasaje logrado de la angustia hacia la inclusión del sujeto en la subcultura, sobre todo porque el acto delictivo causado por la angustia se distingue del acto delictivo como identificación con el ideal de la subcultura, es decir, es la subcultura lo que le permite al sujeto incluirse en un discurso que le otorga una identificación para defenderse de la angustia. Si bien es cierto que la detención genera reincidencia porque la cárcel enjambra delincuentes peligrosos, el hecho delictivo que conlleva la primera detención no suele ser el mismo que su repetición como reincidencia. Siguiendo la teoría de Mazza, el drift se ubicaría como el punto de partida y las sucesivas reincidencias supondrían un grado de afiliación a una subcultura delictiva mediada por la comisaría o la cárcel. Cuando la identificación con la subcultura es fuerte, el delincuente no necesita incluirse en ella, sino que continúa la tradición delictiva, con sus códigos ya asimilados desde antes de delinquir, de modo distinto. Cuando el delincuente llega desde la angustia, el vínculo con la subcultura suele ser inicialmente frágil, aunque en general con el tiempo la identidad delictiva se solidifica. Así, la dimensión de acting out es fácil de captar al escuchar las historias de vida de vacilantes jóvenes delincuentes que hablarán cuando sean adultos, de modo firme y evasivo, desde las respuestas aprendidas en la subcultura. Este ya es el último tema, el último video que hacemos de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la Delincuencia, de Juan Pablo Moyo. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de toda esta lectura y recuerden suscribirse al canal y dejarme sus comentarios. Y para quitarnos un poco el mal sabor de este libro de criminología y delincuencia, ¿qué les parece? Vamos a leer este libro, El arte de ser feliz, de Arturo Schopenhauer, en 50 reglas. Este es el próximo video que ustedes verán en lugar de psicoanálisis y criminología. Así que los espero. Muchas gracias por escuchar.